Muy bien, ya estamos en vivo. Bueno, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y a todas las personas que estarán viendo este video. Dios les bendiga. En esta hermosa hora estamos acá haciendo este debate con nuestro queridísimo Rodrigo Calvo, Andrés Calvo. Ya todos me conocen, mi nombre es Berlin Reyes. Queridos hermanos, siempre yo pertenezco a la Iglesia de Dios de las Escrituras, que está en las Escrituras. El tema se llama ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia de Dios o la iglesia católica? Entonces yo por mi parte estaré presentando, estaré defendiendo la iglesia de Dios. Rodrigo, él estará defendiendo por su parte la iglesia católica. Pero yo quiero darle también a Rodrigo un tiempo antes de empezar para que él se pueda presentar. Así es de que, Rodrigo, le quiero dar el tiempo para usted y tómese su tiempo para presentarse. Ok, muchas gracias, Berlin. ¿Me escuchas? Claro que sí, se le escucha excelente, Rodrigo. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy entonces vamos a ver, Berlin nos va a presentar su iglesia. Vamos a ver si es efectivamente la iglesia verdadera, y yo voy a presentar la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Yo soy cristiano católico. Y entonces vamos a ver si es la iglesia de Dios de Berlin o es la iglesia de Cristo católica, la iglesia verdadera. Entonces cada uno tendrá que exponer las características de su iglesia, y cada uno, conforme a la escritura, se irá dando cuenta dónde está la verdad completa. Muchísimas gracias, y bueno, pues qué otra cosa digo, ¿no? Nada más. Empecemos. ¿Quiere mandar algún saludo antes de que empecemos, Rodrigo? Saludo a todos mis hermanos en Cristo, católicos, y a amigos, bueno, hermanos protestantes reformados y amigos protestantes en general. Bueno, entonces vamos, importante saber, vamos a saber si la iglesia de Berlín es protestante o qué tipo de iglesia es, porque tengo curiosidad de conocerla. Él me dice que no es de ninguna denominación, es algún tipo de protestantismo no denominacional. Dice que su iglesia se llama la Iglesia de Dios. Pensé que era la Iglesia de Dios Pentecostal. Él me dice que no, que esta es otra iglesia, y entonces vamos a conocerla y vamos a mirar entonces, pues que nos la exponga, y yo expondré la mía, y pues cada uno entrará a hacer observaciones sobre la exposición de cada quien. Adelante, Berlín. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces, hemos dicho 20 minutos, Rodrigo, o 25, no, 20. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a poner acá el marcador de tiempo. Muy bien, entonces empezará mi persona, queridos hermanos, hermano Berlin. Empezaré ahora, Rodrigo, a partir de este momento y ya. Muy bien, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y a todos los que ven y vean este debate. Bueno, nuevamente con nuestro querido amigo Rodrigo Calvo. En esta hora yo estoy representando a la iglesia de Dios que está en las Escrituras. Pues eso es lo que, para empezar, vamos a ir empezando con con este texto de las Escrituras que está en el libro de Efesios. En el libro de Efesios 2:20, Efesios 2:20 dice, Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Amén. Así es de que la escritura dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que es Jesucristo mismo la piedra. Edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles. También quiero tocar este texto que está, y porque yo voy a presentar la iglesia de Dios de las Escrituras como los apóstoles enseñaron, como ellos hicieron. Amén. También les voy a tocar acá en el libro de Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice la escritura, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo acá está enseñando, adoctrinando a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Filipenses, y dice, oiga cómo dice, Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué es lo que les enseñó Pablo? Que a la iglesia de Dios, que son la iglesia de Dios los hermanos. Amén. Ahorita vamos a ir viendo esos puntos. Y también en Efesios 2:20 dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y de qué enseñaban los apóstoles? De la iglesia de Dios. Así de que ahorita vamos a ir también tocando ese punto. Nomás estoy asentando las bases para que todo quede bien fundamentado, bien cimentado, para que ahorita puedan, queridos hermanos, ver la iglesia de Dios. También dice, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, o más bien la segunda epístola de Lucas a Teófilo, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces ahorita les vamos a enseñar que en la doctrina de los apóstoles está la iglesia de Dios. Amén. Y que nosotros seguimos enseñando la doctrina de los apóstoles. Bendito sea Dios. Les estoy dando todas estas citas bíblicas para hacer bien el fundamento, para que quede todo bien sólido, bien sellado y no haya ningún problema y todos nos quedemos claritos con las escrituras. Bendito sea Dios. Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Dios. Nosotros los cristianos, eso es lo que debemos hacer. También quiero tocarles en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Acá es Pedro instruyendo a la iglesia de Dios. Primera de Pedro. Pedro está instruyendo a la iglesia de Dios y les dice en Pedro, Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que vamos a hablar nosotros, conforme a la palabra de Dios, que nosotros creemos las escrituras. Amén. Entonces, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Acá no vamos a venir a darles charlatanerías ni nada de eso, sino que estamos bien solidificados en las escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir viendo el tiempo Ok, llevamos ya casi 5 minutos, entonces vamos ahorita a empezar. Empezamos. Dice, por ejemplo, vamos a leer Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice, y yo, esto es Biblia Jerusalén, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, bendito sea Dios. Acá dice, tú eres Pedro y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, ahí le está diciendo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice. Muy bien, ahorita vamos acá también, si por ejemplo, si vamos a ir a leer en Efesios 5:27, también dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha. Amén. Esa es la iglesia de Dios que les estamos ahorita presentando. Dice Santiago, acá vamos ya, dice Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. ¿A quién? A los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Entonces, a los presbíteros de la iglesia. Muy bien. Ahora, seguimos. Ahora dice en Hechos, oiga lo que dice en Hechos. Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se añadieron a la iglesia unas 3,000 personas, amén. Entonces estamos acá hablándoles de la iglesia. Ahora viene la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Vamos a ver, vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 1:13 dice: pues ya estáis enterados de mi conducta. Estamos leyendo la Biblia Jerusalén. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia, a la iglesia de Dios. ¿A quién perseguía entonces? A la iglesia de Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Eso es lo que están diciendo acá los apóstoles, queridos hermanos, a la iglesia de... ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Dios. Eso es a quien Pablo perseguía. Él mismo está dando testimonio que él perseguía a la iglesia de Dios. Vamos a continuar. Dice en el libro de Hechos 20:28, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Dios. ¿Qué es lo que iban a pastorear los presbíteros? La iglesia de Dios. ¿Cómo se llamaba la iglesia? La iglesia adventista, la iglesia mormona, la iglesia Testigos de Jehová, la iglesia católica. ¿Cómo se llamaba la iglesia? ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? La iglesia de Dios. Los apóstoles no enseñaban la iglesia mormona, católica, Testigo de Jehová. No, eso no existía. Y por eso les he leído, que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Les leí también Efesios 2:20, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Acá les estoy diciendo, la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia católica. No, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que dicen y dice la escritura, que perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Amén. Entonces nosotros estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, como los apóstoles hablaban, como les enseñó el Señor Jesús. También así estamos nosotros predicando la palabra de Dios. Entonces las personas tienen que arrepentirse de sus pecados y convertirse ¿a dónde? A la iglesia, a Jesucristo, y el Señor Jesucristo les hará miembros de su cuerpo. Serán la iglesia de Dios. Ya no van a ser la iglesia Testigos de Jehová, ya no van a ser la iglesia mormona, ya no serán la iglesia católica, ahora serán la iglesia de Dios, como enseñaron los apóstoles. Amén. Vamos a leer también, a ver cómo dice el apóstol Pablo, acá en 1 Corintios 1:1, el apóstol Pablo le envía una carta a la iglesia y le dice, Pablo 1:1, 1 Corintios, Biblia católica: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios. Ahí está, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Dónde estaba la iglesia de Dios? En Corinto, o sea, en el área de Corinto, en la región de Corinto. ¿En dónde estaba la iglesia de Dios? En el territorio geográfico de Corinto. Y a esa iglesia es a la que le está escribiendo el apóstol Pablo, a la iglesia de
Dios. El nombre que usted le ponga, ese no es. Ese ya no es lo que está hablando el apóstol Pablo. Eso está equivocado. Eso le damos manita abajo. Eso no sirve, eso es erróneo. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Dios, le escribe el apóstol Pablo. Pero también le manda otra segunda carta. Y le dice, vamos a ver qué dice en la segunda de Corintios 1:1 de la Biblia católica. Vamos a ver el tiempo. Me quedan 8 minutos. Muy bien. Vamos bien. Vamos a segunda de Corintios 1:1. Segunda de Corintios 1 de la Biblia católica de Jerusalén. A ver cómo está instruyendo el apóstol. Porque la escritura dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. Eso es lo que estamos haciendo acá nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo en Filipenses 4:9? Lo que aprendieron y recibieron y vieron y oyeron en mí, eso hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces es lo que la iglesia de Dios también hacemos nosotros. Amén, amén, bendito sea Dios. Segunda de Corintios 1:1, Pablo. Este es Pablo, yo no me lo estoy inventando esto es el apóstol al que el Señor botó en el camino cuando iba a Damasco y le hizo apóstol. ¿Qué le hizo? Apóstol, amén. Entonces el apóstol Pablo le escribe la segunda carta en Corintios 1:1, segunda de Corintios 1:1, Biblia Jerusalén, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, nuevamente, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios, queridos hermanos. Entonces, si nosotros decimos que somos escritura y que hablamos como la escritura manda, como dice la escritura, entonces ¿de qué iglesia nos enseña la escritura? La iglesia de Dios, amén. Lo podemos leer también nuevamente, Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, Vamos a ir apresurándonos un poco porque el tiempo se nos ha ido. Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Pero si tardo, acá es Pablo instruyendo a Timoteo. O sea, Pablo instruía, ese hombre era un tremendo para instruir. Me gusta la escritura me gusta cómo Pablo instruía a la iglesia de Dios. Me gusta la escritura porque nos abre nuestros ojos a las mentiras que nos han echado las gentes, ¿verdad? En otras enseñanzas, en otras doctrinas que no son de la iglesia de Dios. Entonces la escritura nos abre el entendimiento y qué bendición. Cuando tenemos la escritura, la palabra de Dios, es una gran bendición. Y hasta también la escritura católica es una gran bendición que nos enseña la iglesia de Dios. Amén. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. En la casa que es la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. Columna y fundamento de la mentira. No. Cuidado con la mentira. Cuidadito, porque Dios aborrece la mentira. Dios es enemigo de la mentira. Es Dios enemigo de la mentira. Y Dios aborrece los labios mentirosos, los aborrece Dios. Entonces, ¿qué dice la iglesia de Dios? Entonces, yo no me he encontrado acá, queridos hermanos, acá sí a ninguna otra iglesia, pero que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. ¿Y cuál era el nombre de la iglesia de Dios? Iglesia de Dios. Vamos a leer, vamos a ir a Romanos 17:16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hasta cómo saludarnos nos enseña aquí la escritura. Amén, bendito Dios. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias del Mesías, del ungido, os saludan. Amén. Entonces, como podemos ver, queridísimos hermanos, eso es lo que nos dice las escrituras, nos enseña la iglesia de Dios.
a la cual el Señor nos ha hecho miembros. Cuando nosotros nos hemos arrepentido y convertido al Evangelio de Jesús, somos de la iglesia de Dios, queridos hermanos. Somos de la iglesia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos enseña la Escritura, la palabra de Dios. Entonces yo voy a ir terminando acá mi exposición. Vamos a darle el tiempo a nuestro querido Rodrigo para escuchar lo que el tema, queridos hermanos. El tema se llama ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia de Dios o la iglesia católica? Ese es el tema verdadero que quedamos con Rodrigo Calvo. Yo le expliqué a él, yo soy de la iglesia de Dios, simple y sencillamente, o la iglesia de Cristo. Yo no soy de la iglesia aquí o allá o X, no, yo soy de la iglesia de Dios y yo predico de la iglesia de Dios. Yo le fui muy claro a Rodrigo Calvo. Entonces yo le he expuesto acá lo que dice las Escrituras. Ahora le vamos a dar un tiempo a él. Solo quiero, como tengo aún tiempo, me faltan 3 minutos, quiero mandarle saludos aquí a Jonathan, a Jesuim, a Hermanuel Sicán, a Diego Ibarra, Juan Hernández, al hermano Israel Gómez, a Kiki Love, a Chino Pelaz, a José Pérez, a mi hermano Barragán, a León de Dios, a Eleazar Salinas, bueno, etcétera. Mejor vamos a parar el tiempo, le damos el tiempo acá a Rodrigo Calvo, pero saludos a todos los hermanos que están conectados, Dios los bendiga, y vamos a dejar el tiempo con Rodrigo, nuestro querido amigo Rodrigo Calvo. Rodrigo, adelante. El micrófono, Rodrigo, el micrófono. Ahora sí. Muy bien, usted me dice cuando esté listo para poner el tiempo. Listo. Ok, a la 1, 2 y 3, va. Bueno, yo soy de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Esta es la prueba de que Él, Cristo, edificó su iglesia. Voy a leerlo de la Reina Valera, 1909, como ustedes lo pueden leer aquí. Ok, 1909. Dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No me creen? Vean, aquí lo dice. Perdón, aquí, versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra. Ok, entonces vamos a empezar con algo de patrística, porque pues uno puede hablar de que la iglesia, que mi iglesia es de la Biblia, pero en realidad la Biblia nace de la iglesia, no al revés. De hecho, si vamos un poquito a Ignacio de Antioquía, año 102 después de Cristo, carta a los Esmirnotas, nos dice: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Ahora, en Tertuliano, en su prescripción a los herejes, esto hay que ponerle mucha atención, que esto fue alrededor del año 200, dice: si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, pues es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo fue puesto allí por Juan, como la iglesia de Roma, a la que yo pertenezco, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es así que todas las demás iglesias muestran quienes han tenido en ellas como brotes de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de manos de los apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias. Después de todo, han sido capaces de blasfemar. ¿Qué les parecerá ya pecaminoso? Por tanto, que le hagan esta prueba. Incluso las iglesias que son de origen posterior en el tiempo, surgen nuevas iglesias todos los días,
y que no tienen como fundador inmediato a un apóstol o a un varón apostólico, ya que tienen la misma doctrina que las iglesias de origen apostólico. Son consideradas también ellas apostólicas por el estrecho parentesco de sus doctrinas. Entonces, vemos, mi iglesia tiene una lista apostólica de la sucesión de los 12 apóstoles de cada uno de ellos. Obviamente la más famosa es la del Papa, pero tenemos las demás listas de los otros apóstoles. Ahora, vamos a mirar ok. Si hablamos de los 12 apóstoles, mi iglesia tiene los 12 apóstoles. Ustedes habrán escuchado que la Biblia nos enseña que hay 5 ministerios bíblicos: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Ok? Ustedes escucharán que en las otras iglesias hablan de esto, pero cuando uno les pide, bueno, ¿cuáles son sus 12 apóstoles actuales? No los tienen. ¿Cuáles son sus profetas? Gary Lee y otros por ahí, pero ustedes saben qué pasa con las profecías de Gary Lee y estos personajes. No pasa nada. Ni siquiera con Alducín, que dijo que el rapto fue hace como 2 años y todavía estamos esperando el rapto. O pasó y no nos dimos cuenta, solo lo raptaron a él. Ahora, ¿cuáles son los 12 apóstoles actuales de la Iglesia Católica? Está el Patriarca de Occidente, que es el Papa, ¿sí? Está el Patriarca de Alejandría de los Coptos, el Patriarca de Maronita Antioquía de los Maronitas, el Patriarca Melquita de Antioquía de los Melquitas, el Patriarca de Antioquía de los Sirios, el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, el Patriarca de Cilicia de los Armenios, el Patriarca de Constantinopla, el Patriarca de Jerusalén, en Jerusalén tenemos patriarca, y el Patriarca de Lisboa, y aquí me falta uno, perdón, aquí lo reviso que se me bajó, y el Patriarca de las Indias Orientales. Entonces tenemos los 12 patriarcas. Ustedes escucharon que son de lugares geográficos, son lugares geográficos. Ahora, ¿a mí qué me corresponde? Bueno, si ustedes miran las cartas de Pablo, la carta de los romanos corresponde a lo que hoy llamamos porque no es un nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana. La de los Corintios se refiere a la Iglesia Ortodoxa Griega, la de los Gálatas a la Católica Siria, la de los Efesios a la Iglesia Greco-Católica Maronita, la de los Filipenses, que también mencionó Berlin, a la Iglesia Católica Ortodoxa Griega, a los Colosenses, la Iglesia Católica Bizantina, la Iglesia de los Tesalonicenses Católica Ortodoxa Griega. Y ustedes pueden verificar, ustedes van allá a esos países, pueden llamar y van a ver que las iglesias de allá son milenarias, las iglesias de Cristo, en esos lugares, y todas son iglesias católicas. Ahora, me gustaría que Berlin nos diera el teléfono, bueno, pero eso va para la refutación, el teléfono y la dirección de su iglesia en cada una de estas sedes históricas de la iglesia, para poder comprobar que lo que él nos dice es cierto, y no que meramente saca versículos para justificar su iglesia. Ahora, mi iglesia específicamente la encontramos en Romanos, la carta a los Romanos, ¿sí? Desde el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, yo puedo probar con la Biblia que mi iglesia, bueno, los romanos estábamos el día de Pentecostés, el día que llegó el Espíritu Santo. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, ¿sí? Vamos a mirar Hechos capítulo 2, versículo desde el 6 hasta el 10. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua, No es chabarabara, no hablaban lenguas humanas los apóstoles. Estupefactos, admirados, decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Versículo 9. ¿De dónde eran? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte fronteriza de Cirene
y los forasteros romanos. Desde Hechos 2, incluso en los evangelios, bueno, Jesús también sanó el siervo de un centurión romano. En Hechos capítulo 8, Pedro, ¿sí?, le predicó también a un oficial romano y a su familia se convirtieron. O sea, nos encontramos en todo el Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia de Roma. Ahora, somos también la iglesia de Hechos 2, ¿sí? Porque dice Hechos 2:38, Pedro les contestó, Pedro, el patriarca de Occidente, convertidos en cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros, los que estaban presentes, para vuestros hijos, que también están ahí presentes, los niños, y para todos los que están lejos, o sea, no los que están presentes, sino que están en otros lugares, y para cuantos llame el Señor Dios nuestro, o sea, para los que vengan en el futuro. Entonces, miren cómo esta iglesia bautizaba, todos los adultos bautizaron con sus hijos, y ahí nos dice la palabra, ¿sí?, que en el versículo 41, que los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 personas. ¿Ok? Además, en el versículo 42 nos dicen que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ojo, a la comunión, ¿sí?, a la fracción de pan, ojo, o fracción de pan diaria, y a las oraciones. Nosotros somos la única iglesia que celebra la fracción de pan diaria, no mensual, ni anual, ni semestral. Somos la única que celebra la fracción de pan o Eucaristía diaria. Ahora, por otro lado, sigamos. En nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, ¿sí?, hay además sacerdotes. Ustedes van a escuchar que en todas las otras iglesias dicen que ya no hay sacerdotes. Si ustedes miran Éxodo 19:6, en el pueblo de Dios, en la primera comunidad de Dios, en la primera iglesia o la primera quejal de Dios, de Yahvé, dice así, le dice Yahvé a su pueblo Israel, le dice: seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son palabras que has de decir a los hijos de Israel. Pero en el Nuevo Testamento entra el sacerdocio en Cristo, el que nosotros hemos recibido, y así nos lo confirma Pedro y también el apóstol Juan. Dice en 1 Pedro 2 del 5 al 9, dice: también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la escritura: he aquí coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella, porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos ese sacerdocio y somos piedras vivas. Es angular. Pedro es la piedra de edificación, como vimos en Mateo 16:18. Hay distintos tipos de piedras para la construcción del edificio espiritual que ahora más adelante voy a abordar. Pero entonces, además, Apocalipsis 1:6 nos dice lo mismo que dice Éxodo 19:6. Dice: y ha hecho en nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10 dice: y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Nosotros tenemos sacerdotes. Las otras denominaciones protestantes dicen: ya no hay sacerdotes, solo Jesucristo es sacerdote. Ahora, en Hechos, bueno, encontramos la palabra
cathó, que es católico universal, ¿ok? Es la palabra G2527. Esa la encontramos en Hechos 4, 18, perdón. Entonces, bueno, no voy a entrar a explicar todo el griego koiné, pero ustedes lo pueden buscar. Si tienen una Biblia interlineal con griego, van a encontrar que ahí está la palabra katholu o katso, ¿sí? Con la raíz katso, que significa universal, a todo, lo completo, lo perfecto. Ahora, vamos a ver, aquí se me saltó, perdón. Bueno, aquí, tan. Muy bien. Dice Hechos 9:31. La iglesia en verdad por toda la Judea, por toda la Judea y Galilea y Samaria tenía paz, edificándose y caminando con el temor del Señor y con la consolidación del Espíritu Santo multiplicábase. Entonces vemos aquí que la iglesia de Jesucristo tenía localidades regionales como Roma, Judea, Samaria, Corinto, Éfeso, Filipo, y podemos dar testimonio de las iglesias milenarias de allá. Ahora, en esta, si ustedes miran el Codex Sinaiticus, también encuentran la palabra ekanoia, ¿ok? Que está referido a la iglesia católica. Pero además, vamos a mirar nuestra iglesia. En Efesios 4:5 dice que es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. En otros lugares encontramos distintas versiones del Señor. Unos hablan de la unicidad, otros hablan de que Jesús, el Señor, es el Mesías, pero no es Dios, sino el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Otros dicen que no es Dios, que es el arcángel Miguel. Entonces, todos pueden hablar de Jesucristo, pero ¿cuál Jesucristo están hablando? ¿El verdadero u otro? Ahora, ya les leí lo que dice Mateo 16, versículos 16 al 19, no me voy a detener ahí, pero dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo no sé por qué, bueno, pero aquí en la Biblia de Jerusalén, me extrañó que dijera que dice roca. Vamos a mirarlo rápidamente, a ver si eso es cierto. Mateo 16, 18, o si dice piedra. De hecho, si ustedes no lo saben, Jesucristo le puso a Pedro el sobrenombre Kefa, y Kefa significa piedra en cualquier idioma. Bueno, entonces, a ver, vamos a mirar Mateo 16, 18, a ver qué es lo que nos dice en la Biblia de Jerusalén. A ver, 16, 18, dice así, 15, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, vamos a mirarlo aquí. Perdón. ¿Sí ven? Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ningún lado dice roca. Ni siquiera en la Biblia Reina Valera 1909 dice roca. Eso es un añadido, una alteración que viene después en la Reina Valera 1960, pero otro día lo veremos. Ok. Aparte, el Apocalipsis nos menciona las 7 iglesias de Asia Menor, ¿sí? Muchos dicen, no, es que yo soy la iglesia de espiritual, de no sé qué, bueno, ahí las que se nombren, ¿sí? Dice, el problema de decir que es de esas iglesias espiritualmente, es que las iglesias no existieron espiritualmente, sino físicamente, ¿ya? Entonces, si hablan de que esas son espiritualmente sus iglesias, pues tendrían que demostrar que hay un continente, porque ahí dice que son las iglesias de Asia Menor, que hay espiritualmente un continente llamado Asia Menor también, ¿ok? Como la de Filadelfia. Unos dicen, yo soy de la iglesia de Filadelfia.
y en un continente espiritual llamado Filadelfia. ¿Será cierto? Bueno, ok. Por otro lado tenemos la tradición. La tradición, no somos solo la Biblia. La misma Biblia nos habla de la tradición, dice Hechos 21, 21, dice: sin embargo, han oído decir que propones a los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándoles que no circunciden a sus hijos ni observen vuestras tradiciones. Eso lo dicen a Pablo. En 1 Corintios 11:2 dice, Pablo lo dice: los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones cual se las he transmitido. Gálatas 1:14 dice: incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. O sea, tanto el cristianismo como el judaísmo tiene tradiciones. Colosenses 2:8 dice: estén atentos, no sea que alguien los seduzca por medio de filosofías o estériles especulaciones fundadas también en tradiciones humanas. También existían tradiciones humanas que no eran de la iglesia. Pero también 2 de Tesalonicenses 2:15 dice así: así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les he enseñado de palabra o por carta. Por otro lado, encontramos en Hechos 15 que se reunió el colegio apostólico. Nosotros tenemos ¿sí?, el magisterio, el colegio apostólico, donde se reúnen los apóstoles, donde se reúnen los presbíteros, todos, ¿sí? Ahí la Biblia nos dice que estaban discutiendo sobre circuncidar o no circuncidar a los nuevos gentiles que abrazaban la fe, porque Jesucristo no dijo nada, pero según el Antiguo Testamento, todo aquel que se quisiera ingresar a Israel tenía que circuncidarse el prepucio del pene, y eso fue lo que se discutió. Y como ellos no son solo escritura, decidieron todo lo contrario, es decir, que no se le pedía la circuncisión del prepucio del pene a los nuevos creyentes. O sea, estaban en contra de la sola escritura, ¿ok? No siguieron la tradición del Antiguo Testamento. Ahora, ya hablamos de los 5 ministerios. Nosotros tenemos los 5 ministerios que están... ¿Cómo? Tiempo. Ah, bueno, ok. Muy bien. Ahora, 15 de refutación que damos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos a poner el tiempo, 15 minutos. A ver. Ok. Muy bien, Rodrigo. Entonces, 15 minutos ahora y mi tiempo comienza a partir de ahora. Muy bien. Excelente. Entonces, queridísimos hermanos, este tema se llamaba: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia de Dios o la iglesia católica? Eso era el tema, de demostrar que la iglesia de Dios está en las escrituras o la iglesia católica está en las escrituras. Rodrigo Calvo hizo tutti frutti, le metió sopa de lo que usted quiera, él le metió de todo. Bueno, otro punto, habíamos quedado que solo íbamos a tocar la escritura, habíamos quedado en ese acuerdo que solamente escritura. Usted puede ver los mensajes en el último video que hizo el hermano Pedro Gómez hoy. En el último video que hizo hace unas 2-3 horas, usted lo puede ver ahí, hablamos con él y habíamos quedado que se trataba solo de escritura. Y él tocó patrística. Pues como él tocó patrística, pues le vamos a tocar un poco de patrística. Pero no era eso lo que habíamos quedado. Ignacio de Antioquía dijo que la iglesia es católica, pero en el sentido no de la doctrina, sino en el sentido de que la iglesia estaba en todo lugar. Eso era simple y sencillamente lo que quiso decir Ignacio. Ahora les voy a leer Ignacio de Antioquía a los troyanos en el saludo le dice: Ignacio, llamado también Teóforo, a la santa iglesia que está en Trayes. A la santa iglesia, no iglesia católica. Ahí no dice iglesia católica. Eso es un invento de iglesia católica. Ignacio a Policarpo en su saludo le dice: Ignacio, llamado también Teóforo, a Policarpo, que es obispo de la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna, simple y sencillamente, no iglesia católica. Policarpo a los filipenses en su saludo le dice: Policarpo y los presbíteros, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios decían entonces. Yo pensé que era a la iglesia católica. No,
a la iglesia de Dios que reside en Filipos, a la iglesia de Dios. Ignacio, llamado también Teófilo, a la iglesia de Dios el Padre, de Jesucristo el amado, que ha sido dotada de misericordia, de toda gracia y llena de fe y de amor, careciendo de ninguna gracia, reverente y ostentando santos tesoros, a la iglesia que está en Esmirna, en Asia, a la iglesia, no a la iglesia católica. De eso se trataba acá todo el tema. De eso se trataba todo el tema acá. Ignacio, llamado también Teófilo, a la iglesia de Dios el Padre, de Jesucristo que está en Filadelfia, a la iglesia de Dios el Padre, no a la iglesia católica. De eso se trataba todo el tema. Ignacio, a los romanos. Ignacio, que es llamado también Teófilo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia que es amada, iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, que son por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo y llevando el nombre del Padre, iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, a los que en la carne, en el Espíritu están unidos, a cada uno sus mandamientos, siendo llamados de la gracia de Dios, sin fluctuación, limpio de toda mancha, extrañas, a la iglesia de Dios. A Clemente de Roma, a los Corintios, la iglesia que vive en Roma, a la iglesia de Dios que vive en Corinto. Eso es todo. Eso es todo. Pero eso no era el tema que íbamos a tocar patrística. Yo le estoy tocando eso para que él vea que ni su misma patrística nos lo está refutando bien feo. Ahora, vamos a ir a las escrituras porque esto es lo que nos interesa y esto es lo que habíamos quedado con Rodrigo Calvo. Vamos a ir, vamos a entrar en acción. En el libro de, abra su Biblia, en el libro de Juan 14:15, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted ama, si usted ama a Dios, tiene que guardar los mandamientos de Dios, no andar diciendo cosas que la Escritura no dice. La Escritura nunca menciona ninguna iglesia católica, romana, por Dios. Lo siento mucho, pero eso no existe en las Escrituras. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y lo guarda. Y cuando en las Escrituras dice que la iglesia de Dios es la iglesia católica, no existe eso. Está la iglesia de Dios. Yo se lo leí todo, se lo leí muy bien. Se lo leí todo bien claro. Le vamos a leer nuevamente. A ver. Le vamos a leer nuevamente. En Efesios 3:21, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. En la iglesia, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Ese es el nombre de la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Y si usted quiere ser de Dios, usted tiene que arrepentirse y convertirse al evangelio y usted pertenecerá a la iglesia de Dios. Usted saldrá de la iglesia católica para venir a la iglesia de Dios. Usted ya no pertenecerá a la iglesia católica. No puede pertenecer a las dos. A la iglesia de Dios y a la iglesia católica. No se puede. No se puede. Solo es a la iglesia de Dios. Vamos a leerle también
Vamos a ver rápidamente. Quisiera refutar las cosas que él dijo, pero no sé si voy a tener tiempo. Primera de Timoteo 3:15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Quiero ir a lo que... Ok. Le dije, quedamos en que iba a ser escritura solo. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la escritura, a la palabra de Dios, perdón. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En esa quedamos con Rodrigo y él no pudo cumplir. Él no pudo cumplir. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y la escritura dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuando enseñaron los apóstoles que la iglesia de Dios es la iglesia católica. Yo les he leído todo. Pablo le escribe a la iglesia que está en Corintio, 1 Corintios 1:1, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintio, no a la iglesia católica. Segunda de Corintios, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintios, segunda de Corintios. ¿A qué iglesia perseguía Pablo? Gálatas 1:13. Perseguía a la iglesia de Dios. Esa es la iglesia que Pablo perseguía. Ahora, él puso Efesios 4:11, los ministerios, ahí no dice iglesia católica. Efesios 4:11, ahí no dice iglesia católica. Ahí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros. Ahí no dice iglesia católica. ¿Qué leo él? Él dijo patriarcas, un montón de patriarcas, pero ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia de Dios? Eso no es iglesia de Dios. Ahí no dice iglesia católica. Dice que le dé un número de teléfono para que él pueda comprobar la iglesia. Imagínense que con números de teléfono quiere comprobar la iglesia de Dios. Y yo pensaba que la iglesia de Dios se encontraba en las escrituras. Pero ahora resulta que con números de teléfono se comprueba la iglesia de Dios. Dios mío. Santo Dios, yo quisiera saber cuándo dijeron eso los apóstoles, que con números de teléfono ahora hay que comprobar la iglesia de Dios. Romanos 1, vamos a ver si lo puedo leer rápidamente porque se me ha olvidado qué es lo que él dijo de Romanos 1. Romanos, ¿saben quién escribió esa carta? Pablo. ¿Y a qué iglesia pertenecía Pablo? A la iglesia de Dios. Pablo no pertenecía a la iglesia católica. O sea, él está usando los apóstoles de la iglesia de Dios para querer comprobar la iglesia católica. Imagínense. Él quiere agarrar los apóstoles que pertenecían, o que pertenecen más bien dicho, a la iglesia de Dios, y querer con los apóstoles de la iglesia de Dios, querer hacer ver la iglesia católica. No, eso no se puede. Los apóstoles pertenecían a la iglesia de Dios. ¿A qué iglesia pertenecía Pablo antes de ser cristiano? Gálatas 1:13. Se lo voy a leer rápidamente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. A esa iglesia pertenecía Pedro. Pedro no era de la iglesia católica, no. Pedro era de la iglesia de Dios, a la que Pablo perseguía. Pablo, cuando se convierte al evangelio, ¿a qué iglesia perteneció Pablo? A la iglesia de Dios. Ahora Rodrigo quiere agarrar los apóstoles de la iglesia de Dios y quiere decir que son de la iglesia católica. No hay conexión. Hechos 2,
Hechos 1.5, Hechos 2.5, cuando él habló también de que la iglesia católica estaba en el día Pentecostés. Señores, por Dios, esa era la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios, la que estaba ahí, a la iglesia de Dios, a la cual pertenecemos los que nos hemos arrepentido y convertido al evangelio de Jesús. La iglesia de Dios, por Dios santo. Fracción del pan, Hechos 2.42. Oiga, ahí no dice iglesia católica. Les voy a leer Hechos 2.42. Les voy a leer Hechos 2.42. A ver, rápidamente. Hechos 2.42. A ver dónde está Hechos 2.42. Oiga lo que dice Hechos 2.42. O Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí no menciona ninguna iglesia católica. Yo no sé de dónde Rodrigo ha sacado que aquí dice la iglesia católica. No, señores, ahí no dice la iglesia católica. Y perseveraban en la iglesia católica. Así lo lee Rodrigo. Les voy a leer Hechos 2.42 a la manera de Rodrigo, a la usanza de Rodrigo Calvo. Y perseveraban en la doctrina de la iglesia católica. No, yo no entiendo cómo pueden leer ese texto así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que dice la escritura. Ahí no dice que permanecían en la iglesia católica. Primera de Pedro 2.5. Oiga, está diciendo que ahí todos somos pueblo santo, que somos reyes y sacerdotes. Ahí no dice iglesia católica, por Dios bendito. Por Dios santo, ¿en dónde estamos? O sea, habíamos quedado en el tema de que cuál es la iglesia verdadera. Quiero ver el tiempo rápidamente, me queda un minuto. Vamos a ver si termino rápido. Apocalipsis 1.6, nos hizo reyes y sacerdotes. Lo mismo, señores, por Dios, ahí no dice iglesia católica, nos hizo reyes y sacerdotes, dice ahí, no nos hizo iglesia católica. Así lo lee él, y nos hizo iglesia católica. No, así no dice. Apocalipsis 5.10, y nos hizo iglesia católica, ahí no dice nos hizo iglesia católica. Hechos 9.31, ahí tampoco nos dice iglesia católica, por Dios, por Dios. Efesios 4.5, un Señor, una fe, un bautismo. Oiga, y él lo lee, una iglesia católica, así lo lee él, no entiendo yo. Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él lo lee, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia católica. Así lo lee Rodrigo, señores, Dios mío, por Dios, iglesia espiritual. Nosotros somos la iglesia visible del Señor, la iglesia visible del Señor. Aquí estoy yo. Mi tiempo terminó. Muy bien, Rodrigo. Mi tiempo ha terminado. Entonces usted me avisa cuando está listo. Listo. Ok, y su tiempo empieza a la 1, 2 y 3. Bueno, Berlin acaba diciendo que ellos son la iglesia visible de Cristo. Pero cuando uno le pide algo tan sencillo como el teléfono, la dirección de las sedes milenarias de su iglesia en los lugares que él mencionó, incluso Ignacio de Antioquía, que citó la iglesia de Esmirna, la iglesia en Filipo, la iglesia de Roma, la de Antioquía. Y uno dice, ¿cuál es la dirección del teléfono? Dice, no, entonces, ¿cuál es la iglesia visible? Él dice que él es la iglesia visible, pero cuando uno les dice, bueno, muéstreme realmente, como en la católica, muéstreme las sedes milenarias de su iglesia, dirección, teléfono, no, eso no es. Por otro lado, algo que me causa más gracia es que él cree que la misma lógica es la misma protestante, es la misma lógica católica. A ver, Jesucristo no le puso, ni los apóstoles le pusieron nombre a su iglesia, ¿sí? El protestante coge, como ustedes vieron, unas citas de la Biblia y con base en eso dicen, no, mi iglesia se llama Iglesia de Dios, no, mi iglesia se llama Iglesia Maranata, mi iglesia se llama Iglesia Bautista, porque Juan el Bautista bautizaba, mi iglesia se llama Iglesia Pentecostal, no, ¿cómo es que es la iglesia tuya? Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios Pentecostal, porque ahí dice
en la Biblia que había Pentecostés, y ahí dice en la Biblia Iglesia de Dios. Entonces la mía es la Iglesia de Dios pentecostal, pero así no funciona. No vamos a ver a Jesús y los apóstoles cogiendo una Reina Valera para decir qué nombre le vamos a poner a nuestra iglesia. Iglesia de Dios pentecostal. No, eso no está en la Biblia. De hecho, la Iglesia Católica no tiene nombre. Y esto es curioso porque él mismo reconoce que Ignacio de Antioquía, cuando habla en su carta a los semínotas, que donde está el obispo, está la congregación, está la Iglesia Católica, ¿sí? No estaba hablando de la doctrina, sino de que la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia está en todas partes, Catolú, a todas las gentes. Y eso es lo mismo que sucede con nuestra iglesia. O sea, es Catolú, es a todas las gentes, está en todos los países, estuvo en Roma, en Corinto, en Éfeso. Ya les mostré históricamente dónde está ubicada, dónde ustedes pueden encontrarla, las iglesias milenarias, ¿sí? De la Biblia, ¿sí? Pero él salió con el cuento de que no, que ahí no dice Iglesia Católica, porque es que nuestra iglesia no tiene nombre. O sea, cuando hablamos de católico es que es universal. Cuando hablamos de que es apostólica es porque tiene la tradición de los 12 apóstoles, como les digo, en Hechos capítulo 1 está la sucesión apostólica y hoy la mantenemos en cabeza de los 12 apóstoles que llamamos patriarcas. Tenemos los 5 ministerios bíblicos. Cuando él mencionó los 5 ministerios bíblicos, él dijo, ahí no dice Iglesia Católica, pero no fue capaz de mostrarnos cuáles eran los 12 apóstoles actuales de su iglesia, cuáles eran sus profetas, cuáles eran sus pastores, cuáles eran sus evangelistas. No sabe, simplemente cogió citas a la lata. Y es más, para probarles esto, de que la Iglesia Católica no tiene nombre, cuando ustedes vayan a cualquier templo católico, sea parroquia, sea catedral, sea capilla, ustedes van y busquen por cualquier lado donde dice Iglesia Católica Apostólica Romana. No dice. Dice parroquia del Divino Niño, dirá santuario de San Juan Bautista, ¿sí? Pero no dice ningún letrero Iglesia Católica Apostólica Romana. No es como ellos que sacan una cita de la Biblia y entonces dicen, voy a ponerle un letrero al lugar donde me congrego, donde dice Iglesia de Dios Pentecostal, porque acá en la Biblia dice Iglesia de Dios. Eso no funciona. La Iglesia de Jesucristo no traía letreros ni sacaba nombres de la Biblia. O sea, Jesucristo no le puso nombre a su iglesia. Nuestra iglesia no tiene nombres. Lo que tiene son adjetivos calificativos. O sea, ¿qué es lo que es? Que es universal, o sea, es católica, es apostólica porque tiene la tradición apostólica grabada en Hechos 1, ¿sí? Es de Roma porque somos de la sede de Roma, pero también está la de Corinto, la de Éfeso, ya leí a cada una cual le correspondía. Ahora, dice, ellos también dicen que son cristianos, que porque Hechos 11:29 dice que en Antioquía por primera vez les dijeron cristianos. ¿Dónde está la sede de la iglesia de Berlín en Antioquía? Teléfono, dirección, no existe, él lo sabe. Simplemente coge una cosa de la Biblia y dice, yo soy de esta iglesia. Y entonces, igual que los bautistas, Juan el Bautista bautiza, yo soy bautista. No, que el día de Pentecostés, yo soy pentecostal, pero esa no es la lógica de la Biblia. Por eso les digo, vuelvo y repito, la iglesia de la Biblia no tiene nombre, nuestra iglesia no tiene nombre. Ahora, dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Cuáles son los profetas y los apóstoles de la iglesia de Berlín actualmente? No los nombró, no sabemos. De hecho, si ustedes miran la estructura del edificio en la Biblia, en Mateo 7:24, en 1 Corintios 10:4 nos habla que Jesús es la roca natural, la que está puesta. Luego viene calzada, si ustedes saben algo de arquitectura griega o judía, de los templos, viene una roca que se calzaba, una piedra que se calzaba en la roca natural por cuestiones sísmicas, y esa es la piedra de edificación, que es Pedro. La encontramos en Mateo 16:18, en Juan 1:42, cuando Jesús lo llama piedra y Kefas, a la vez, que es lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Encontramos los cimientos, nos dice que los profetas y los apóstoles
son los cimientos. En Efesios 2:20, cita que él dio, tiene cimientos. Ahora, también nos habla de las columnas, Gálatas 2:9, Kefas, que es Pedro o piedra, Juan y Santiago eran considerados como columnas, ¿sí? Y a la vez, Primera de Pedro 2:5 nos dice que los creyentes somos piedras vivas, o sea, los que vamos en las paredes externas del edificio. Y arriba, en la más alto, está otra vez Jesucristo como la piedra angular. La piedra angular era la que hacía el equilibrio entre las paredes para que no se cayera el edificio. Pero si ustedes ven la versión de Berlin, todo es una sola piedra, todo es Cristo y todo está en el piso. Pero no hay un edificio como nos lo enseñan las escrituras. Es una cosa ahí llena de piedras en el piso. No hay un diseño inteligente. No hay un edificio espiritual ahí. Ahora, dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que él está leyendo acá, eso se llama tradición. Y él dice que no existe tradición en la iglesia, él solo la escritura. Pero él afortunadamente leyó una cita que nos habla de la tradición. Cuando les dijimos de lo del colegio apostólico en Hechos 15, no dijo nada, porque ellos no tienen magisterio. Ellos son solo la Biblia, pero lo gracioso es que la sola escritura, de hecho ni siquiera es bíblica, no hay ningún texto en la Biblia que nos diga la sola escritura es inspirada por Dios. Dice toda la escritura es inspirada por Dios, pero no dice sola. Entonces, y la escritura como es inspirada nos habla del magisterio en Hechos 15, ¿sí? Y nos habla de las tradiciones, y yo les hablé muy bien de las tradiciones, ¿sí? En Hechos 21:21, en Primera de Corintios 11:2 dice: los felicito porque se acuerdan siempre de mí y conservan las tradiciones tal cual se las he transmitido, ¿sí? Entonces, Segunda Tesalonicenses 2:15, así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que hemos enseñado de palabra o por carta, las tradiciones, cosas que ellos no tienen. Entonces, vemos cómo es muy fácil para el protestantismo, ¿sí? Decir, no, es que mi iglesia es de la Biblia, y coge unos cuantos versículos, decir mi iglesia es de la Biblia, pero cuando uno va a los hechos reales, muéstreme sus apóstoles, ¿sí? Actuales, muéstreme sus profetas, muéstrame sus evangelistas, sus pastores. A duras penas pueden salir con evangelistas, como Garili, o con pastores, como Alducín, pero los otros ministerios completamente perdidos. Uno les dice, bueno, si usted dice que su iglesia tomaba citas de Filipo, de los filipenses, de los Gálatas, de los Corintios, y uno dice, bueno, la dirección, ¿dónde está? El teléfono para llamar y comprobar la iglesia milenaria de Dios de Berlín, o iglesia de Dios pentecostal, como quiera llamarla él. No la tiene. Y cuando uno les pregunta a ustedes de qué denominación es, yo soy cristiano a secas. Sí, yo también fui evangélico, y a nosotros nos entrenaron para decir que cuando nos preguntaban la denominación, dijéramos que somos cristianos a secas, pero es el entrenamiento. Es una cuestión de vergüenza que a ellos les da poder tener que decir cuál es el nombre de su iglesia, por la misma lógica, porque ellos tienen que sacar siempre de la Biblia un nombre para sus iglesias o sus denominaciones. Entonces prefieren decir, yo soy cristiano a secas, pero ustedes vieron que él habla de solo la Biblia, y lo curioso es que los primeros cristianos no hablaron de solo la Biblia. Si ustedes volvemos a Hechos capítulo 15, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando se reunieron en el colegio magisterial con los presbíteros? Tomaron una decisión en contra de solo la Biblia, porque la sola Biblia nos enseñaba que toda persona nueva que entrara al pueblo de Israel tenía que circuncidarse el prepucio del pene. Y ellos dijeron no, o sea, en contra de la sola escritura. Se fueron en contra como magisterio. Y entonces, bueno, ¿dónde está la iglesia de Berlín? Ahora, en el primer siglo los apóstoles ni los creyentes andaban con Biblias en la mano, porque además el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Entonces, ¿de dónde saca el solo la Biblia? Esa doctrina viene de Lutero, año 1521. Las 5 solas, que son los mitos que él se inventa, ¿no? Lutero, no Berlín. Las 5 solas que se inventa, y entre esas 5 solas está solo la Biblia. Jesucristo nunca utilizó solo la Biblia, porque de hecho en esa época eran rollos y se leían solamente en las sinagogas.
Cuando Pablo fue a Berea, fue a la sinagoga de Berea y allá lo que consultaron fue los rollos, pero no había cristianos con Biblia en la mano, así. De hecho, la primera Biblia que nace es en el siglo IV, en el año 382. Ahora, y tenía 73 libros. La primera Biblia protestante, que es la Reina Valera que él utiliza, de 66 libros, nace en 1826 en Inglaterra por mano de las Sociedades Bíblicas Unidas. La primera Biblia protestante, que se llama la Biblia del Oso, tenía 73 libros y el mismo orden que la Biblia católica, ¿ya? Pero en 1602 un señor llamado Cipriano de Valera llegó, le quitó y le puso lo que quiso, cambió los libros de orden y sacó la Reina Valera. ¿Por qué? Porque el autor original de esa Biblia era Casiodoro de Reina. Entonces llegó el señor Cipriano de Valera, le puso su nombre, y además que esa Biblia que ellos utilizan es un plagio de la Biblia del Oso. O sea, es lo más atrevido que hay, que un tipo llegue, coge la Biblia de otro, le cambia lo que quiere y le agrega su nombre a la Biblia. Es lo más absurdo. Es como si yo cogiera esta Biblia, la de Jerusalén, el día de hoy, le cambio lo que se me da la gana, y entonces que Jesús, en vez de repartir su cuerpo, que es el pan y el vino, repartió, no sé, Coca-Cola y galletas, ¿sí? Y entonces le cambio eso y le pongo Biblia Jerusalén Calvo. Eso es un atrevimiento, y esa es la sola escritura que ellos ven. Y lo más gracioso es que la Biblia como tal se empezó a masificar con Gutenberg en el siglo XVI, ¿ya? Cuando se creó la imprenta. Antes había que escribir, el que quería tener una Biblia tenía que contratar o escribir a mano toda la Biblia. Eso no lo tenía todo el mundo. O sea, no es que como ellos creen que Jesús y los apóstoles y los demás discípulos se iban a la librería a comprar sus Reinas Valera y andaban con ellas para arriba y para abajo. Eso no es lo más antibíblico que hay. O sea, Lutero se inventó el cuento de solo la Biblia, fue a partir de que ya vio que existía la imprenta, pero antes eso no era posible, era imposible, y mucha gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces vemos como desde todos los aspectos, la sola escritura, el cuento o la tradición de sacar nombres de la iglesia de ellos a partir de textos bíblicos, todo eso es lo más antibíblico. Esa es una tradición protestante. Sacar nombres de la Biblia para ponerle nombres a su iglesia es totalmente absurdo, ¿ya? Ahora, como les dije, ustedes vayan a cualquier parroquia católica, a cualquier templo, a cualquier santuario, a cualquier lugar donde nos congregamos, por ningún lado van a encontrar un letrero de Iglesia Apostólica Católica Romana, porque nuestra iglesia, a diferencia de las de ellos, no tiene nombre. Nuestra iglesia sin nombre ha sobrevivido 2000 años. Vaya usted a poner la iglesia de ellos, quíteles el letrero, que no tenga ningún nombre, a ver qué pasa. La competencia entre las mismas iglesias protestantes hace que esa iglesia desaparezca ese mismo día, porque una iglesia sin letreros en el protestantismo no puede sobrevivir. ¿Ok? Tiempo, Rodrigo. Ok, muchas gracias, muy amable. Iglesia sin nombre. Ok. Bueno, entonces se ha terminado el debate, hermanos, amigos y a todos. Quiero pues darle gracias a Rodrigo por estar acá compartiendo este tiempo con mi persona y con todos los que están viendo en vivo. Quiero darle también el tiempo a Rodrigo para que salude, si quiere mandar saludos, si gusta despedirse también. Rodrigo, el tiempo con usted. Bueno, no, muchísimas gracias, Berlin, por haberme invitado a este debate muy interesante. No, fui yo quien te invité, pero lo hicimos en tu canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Yadira Gómez, que siendo evangélica nos ha hecho barra, a Betty Valenzuela, muchas gracias, Israel Gómez, que también pues quedó algún día de enseñar algo de hebreo, seguimos esperando, y a todos los hermanos cristianos católicos también un abrazo gigante, también a los amigos protestantes, evangélicos, protestantes bautistas, protestantes pentecostales, protestantes adventistas, protestantes testigos de Jehová,
protestantes arrianos, protestantes wesleyanos, protestantes de todo tipo. También un abrazo extensivo para ustedes. Que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Muy bien, excelente, gracias Rodrigo. Entonces creo que vamos a terminar el video, Rodrigo, para que no le pongamos ni le quitemos ya nada y que quede como lo hemos hecho. Nuevamente, Dios les bendiga a todos y gracias, que Dios les bendiga, que tengan feliz día, feliz tarde, feliz mañana. Dios les bendiga. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Gracias, Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.